Bueno, bienvenidos a un nuevo editorial. Estoy hablando detrás de cámara porque estoy solo, así que me tengo que producir, grabar, editar, todo solito. Detrás está un Volkswagen Onix Plus que ha sido renovado y lo que pensamos fue en hacer un editorial donde contemos un poco la historia de Chevrolet con este vehículo, con Onix Prisma, Onix Joy, entender cómo fue su evolución. También ayudar a muchos que están buscando vehículos usados, porque por lo menos a mí me pasa, no sé si será algo común en el resto. Si vos me preguntás, por ejemplo, che, Eduardo, ¿cuándo salió la Serie 2? Octubre de 1972. La primera venía con las llantas del Chevrolet 400, después cambiaron por las de los Móvil Cat, las 442, después la franja Remo, después la 77. De esa época hace todo. Ahora, si alguien me pregunta, che, Eduardo, ¿cuándo salió el Onix Active? ¿Y hubo cuántas series de Active? ¿Y cuál era el Effect? ¿Y cuántas series hubo? ¿Y cuándo salió la caja automática? La verdad, la fecha no la recuerdo. Pero eso puede ser porque a lo mejor charlo más con mis amigos de las cosas del pasado que las cosas actuales. Puede ser porque uno preste más atención. Pero lo cierto es que este auto ya tiene una historia enorme desde el año 2012 que está en el mercado y su evolución es más que importante, sobre todo por el volumen de ventas. Miren, en Brasil hasta el año 2024 superó los 2 millones de unidades este producto. En Argentina, las 160.000. Y además es un vehículo que se vio particularmente afectado en su carrera exitosa por lo que fue la pandemia y lo que derivó en la crisis de los semiconductores. Entonces hubo un antes y un después para Onix y es lo que vamos a tratar de explicar en este editorial. Que va a ser largo, no tengo inconveniente, pero que sí, por supuesto, me parece interesante destacar la evolución del producto. Para eso nos fuimos al archivo a ver todas las gacetillas que había de la época desde que Susana Pini trabajaba, le mando un saludo a Susana, en General Motors, en el área de prensa, y la primera que encontramos fue del 6 de septiembre del año 2012, que se anticipaba el nombre de un nuevo producto que se iba a develar en el Salón de San Pablo. Ese nombre era Onix y la foto era solo el nombre, la insignia en la tapa del auto. En aquel momento Paul Oort era el director comercial de General Motors Argentina y anunciaba que llegaría en 2013 para sumarse a Ágiles, Celta y Sonic. Increíblemente no decía Corsa, y al Corsa todavía le quedaba bastante de evolución y de vida. Pero lo cierto es que este auto en su primera generación fue el que marcó en cierta forma la evolución desde Opel hacia una nueva Chevrolet, porque eso ya había pasado con el Ágile, por ejemplo, donde sobre la plataforma de un Corsa, que en realidad era un Opel, se hizo un producto nuevo para la planta de Argentina, y ese fue Ágile. Pero sin dudas, Ágile no iba a ser el sucesor del Corsa a nivel regional y en General Motors estaban buscando realmente un verdadero sucesor, que además tenía una misión muy difícil porque había que ir a pelearle un mercado a productos como un Gol, como un Palio, si quieren un Ka, un Fiesta, puede ser, pero fundamentalmente Palio y Gol, que eran los que estaban dominando ese mercado. Además, vamos a hablar también de la seguridad, porque hay que tener en cuenta los parámetros de seguridad que estaban establecidos para cada periodo. Y una fábrica, por lo general, lo que busca es de ganar dinero cumpliendo con las normas establecidas en los mercados a donde quiere vender. En ese momento la seguridad, allá por el 2010, 2012, en el segmento B, no era un argumento de ventas. Entonces, a lo mejor
visto con los ojos de hoy, nos horrorizamos de autos sin ESP o sin bolsas de aire, pero era lo que normalmente se vendía. Y fundamentalmente también no hay que rasgarse las vestiduras por reclamar 6 o 7 bolsas de aire, como ahora normalmente traen los autos. Este trae 6 de serie. Porque después vemos a la gente suelta en los autos, o sea, o llevando el nene a UPA a la mamá en el asiento del acompañante frente a la bolsa, que si chocan lo mata la bolsa a la criatura, o el padre que lleva al nene detrás del volante de unos pocos años enseñándole a manejar, y esas cosas se siguen viendo hoy en día. Entonces, en ese caso, sí vamos a ver la evolución de la seguridad que pasó también por la historia de este auto. El 9 de abril del 2013 se lanzó en Argentina Onix Prisma, la primera generación de este producto, con una nueva arquitectura global donde destacaban el MyLink de 7 pulgadas, es decir, pantallita que tenía para aquel momento novedades como reproductor de MP3, reproductor de video y de fotos. Me acuerdo que Isela Constantini era la presidente de General Motors Argentina. Bueno, nunca nos llevamos bien con Isela, una persona bastante particular en su forma de relacionarse con la gente, pero tuvimos una discusión en un almuerzo, no discusión, di mi opinión en un almuerzo en el Salón de San Pablo 2012, o en una cena, y no le gustó lo que dije y no me habló nunca más. Pero lo cierto es que lo que yo dije es que ella hablaba de productos globales, decía que General Motors tenía productos globales, y yo le dije que los que tenían productos globales en el Salón de San Pablo eran Hyundai y Ford, ¿no? Bueno, así fue la relación. En aquel momento el motor era el 1.4, el SPE4 por Smart Performance Economy, de 98 caballos y caja manual de 5 marchas. O sea, no se lanzó el primer Onix Prisma con otra mecánica más que esta, y no había caja automática. El Prisma era la versión con baúl del Onix, otra diferenciación también que a mí me cuesta entender por qué se le pone un nombre distinto al sedán. Hemos hecho hasta un editorial sobre eso, porque realmente complica lo que es el crecimiento del modelo. Hay que hacer doble campaña publicitaria, porque si vos hablás de Onix no hablás del sedán, tenés que hacer otra campaña para explicar qué es el Prisma. Así que ellos eligieron, como muchas otras fábricas, desdoblar el nombre del sedán, pero el Prisma tenía un baúl enorme con 500 litros. Se lanzó en 2 versiones, LT y LTZ. El equipamiento destacado de aquellas versiones del año 2013, computadora, levantavidrios en los 4 puertas, espejos eléctricos, sensores traseros de estacionamiento, 2 bolsas de aire, ABS, tenía 4 apoyacabezas, 2 cinturones de 3 puntos para los asientos delanteros, y la garantía era de 2 años o sin límites de kilómetros por ese periodo. El LT valía 83.500 y si era un Prisma LT, 86.500, y el LTZ, el tope de línea, 91.000 o 94.000 en el sedán. Así se lanzaba en Argentina. En el 2013 le daban más seguridad al Celta, otro producto hecho sobre la plataforma de Classic, que en Brasil fue una idea de hacer un auto popular. Acá llegó primero como Suzuki Fan, después como Chevrolet Celta, ganaba seguridad. El Ágile tenía un rediseño en 2013, pero ya en Brasil costaba vender el Ágile, sobre todo porque siempre Brasil va a priorizar su industria por sobre la nuestra. Entonces, cuando lanzaron aquella primera generación de Onix y de Celta, al Ágile lo dejaron tope de línea más caro que el Onix. Obviamente, un producto más nuevo y más barato, encima con una carrocería sedán que todavía vendía bien, iba a vender mucho más que nuestro Ágile. Además, llegaba Tracker al mercado argentino, la primera generación de Tracker, y se lanzaba Cobalt, el sedán que después iba a devenir en la Spin. Y en aquel momento, la estrategia que tenía General Motors era superpoblar
el mercado en el segmento B, que siempre fue el de mayor venta, y yo llegué a contar 11 productos de General Motors en el segmento B. No 11 versiones, 11 productos distintos, entre autos, SUV, pickups, lo que fuese, todo para el segmento B. El 21 de abril del 2014 se sumaba la caja automática. Ya el auto tenía casi 20.000 ventas en Argentina y ahí aparecía la caja automática en Onix y Prisma. O sea que si buscas primera generación de Onix y Prisma automático, tenés que buscar 2014 para encontrar. La caja era moderna, de 6 relaciones, automática convencional, era la que usaba Sonic, otro producto para el segmento B importado de Corea. Y esos automáticos iban a tener el volante forrado en cuero y control de crucero. El automático en Onix LTZ, tope de línea, ya costaba 162.200 y si era un Prisma automático LTZ, 167.700. Para este es Vito, un nuevo rescatado que tenemos. Estábamos haciendo el test de la Mercedes Vito y rescatamos este galgo. Si hubiese sido hembra, se llamaría Mercedes, pero como es macho, se llama Vito. Él todavía no sabe que se llama Vito. Yo digo Vito y no viene, pero está todo el día con nosotros. Súper cariñoso como todo galgo. Le decía, en mayo del 2015, casi un año y pico después, General Motors globalmente llegaba a su cifra de venta de 500 millones de autos. Y en Estados Unidos lanzaban un MyLink con Android Auto y Apple CarPlay. Esto lo digo porque después iba a ser novedad en Argentina. Y el 31 de agosto del 2015 se lanzaba un nuevo Onix, una nueva versión que se llamaba Effect. O sea, si buscas tenés que ir a 2015 para googlear, para buscar un Effect. No pongas Effect 2013, 2014 porque no hay. Y 2015 hay poquitos, ¿no? Este era un vehículo que intentaba desde el aspecto ser más deportivo. Tenía otra parrilla, el techo pintado de negro, los faros con máscara negra, llantas de 15 color grafito, tenía un kit con spoiler, faldón, lateral y trasero y un alerón negro y calcos Effect. Y el volante en el interior tenía un grip más grueso, la base del volante era chata, era multifunción, que también era una novedad, y tenía detalles en rojo en volante y en las salidas de ventilación. Este Onix Effect se vendió en 221.800 pesos en dos colores, Summit White y Pepper Red, o sea, blanco y rojo. En mayo del 2016 se lanzaba el Chevrolet Cruze en Argentina. Carlos Arlenga era el nuevo presidente de General Motors en el país y obviamente comenzaba otra relación con Auto al Día y General Motors, pero lo cierto es que se van a ver rápidamente cambios en la empresa. En junio, el 3 de junio del 2016, recién asumido, Carlos baja los precios de los productos para Onix, Prisma y Spin. Esto fue hasta un 5,4% de rebaja, ponía tasas del 36 meses al 19,9 o tasa 0 a 12 meses a estos autos, y además el Onix costaba desde 219.000 pesos y el Prisma desde 237.500 pesos. El 4 de julio del 2016 se lanzaba Onix LS, solo para plan de ahorro, ¿no? Ahí estaba también otra diferenciación. Además, un Onix LS costaba 191.500 y un Classic 216.000. Tenía, por ejemplo, el LS apoyacabezas traseros fijos, tenía cinturones delanteros fijos, había perdido la altura de la butaca del conductor, no tenía el sistema MyLink, no tenía alarma y no tenía levantavidrios eléctricos en las plazas traseras. Digo por si hoy te aparece un 2016, 2017 LS y no sabes qué diferencia hay, porque viste que la gente cuando publica autos usados te pone full. Y si es
el más caro te pone full, ¿no? Entonces, bueno, más o menos qué perdía un LS con un LT, son estas cosas que te estoy diciendo acá. Y claro, toda esta rebaja de precios junto con una campaña Chevrolet Presenta que salió en televisión, no sé si se acuerdan, pero sometían a un supuesto vendedor a un detector de verdades, ¿no? En vez de detector de mentiras, fue una campaña muy comentada. Y voy a poner esto acá, así el viento no hace ruido. Está por venirse una tormenta tremenda acá, así que también tenía que grabar sí o sí ahora porque después iba a ser imposible. Y en ese programa de televisión, ese Chevrolet Presenta, ese comercial, se vendían a tasa cero con 24 meses. O sea, la idea era desagotar el stock. ¿Por qué? Porque el 26 de julio del 2016 ya se había lanzado en Brasil el rediseño de este Onix Prisma. O sea que acá tenían un stock muy grande que había que liquidar y habrá gente que habrá aprovechado esas tasas y esa financiación. En aquel momento un Onix LT estaba a 224.000 pesos, un LTZ 243.000 y un LTZ automático 255.000 pesos. Esto va a durar un par de meses hasta que se desagota el stock y el 3 de octubre del 2016 se presenta el rediseño de la primera generación de Onix Prisma, que ya habían lanzado el Effect con la primera serie. Esas son las cosas que uno no se acuerda, ¿no? Por lo menos yo. En este rediseño aparecía la garantía que había subido a 3 años o 100.000 kilómetros. Aparecía el sistema MyLink de 7 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, o sea, podías espejar el celular, eso que yo le conté que se había lanzado como novedad en Estados Unidos, lo reservaron para este rediseño, y cambiaba la trompa, los faros, el paragolpes. Además, atrás pasaba a tener 2 cinturones de 3 puntos, todavía el central era de cintura, y había nuevas llantas de 15 pulgadas. Digo porque si vas buscando más seguridad en un auto usado, a partir del rediseño, ya por ejemplo atrás vas a tener cinturones de 3 puntos. Pero olvídate, el ESP para esta época todavía no existía. Además, aparece una nueva versión con este rediseño, que es el Onix Active. Tenía más despeje al piso, barras de techo, todo plástico en la carrocería, los pasarruedas, las clásicas cosas que se le ponen a un auto cuando se lo quiere hacer más aventurero, como el K-Freestyle, por ejemplo. Nuevos paragolpes especiales y el Effect también se renovaba. O sea, acá surge la segunda generación o el primer rediseño del Effect para este producto. Los LS, entrada de gama, en Prisma y en Onix, pasan a ser Joy. O sea, cuando sale el rediseño, se mantiene la línea vieja, ya conocida, sin el rediseño, para LS, para plan de ahorro solamente, y se lo llama Onix Joy o Onix Prisma Joy. Digo por si buscas alguno de esos y no entendés qué es el Joy, que era una calco, ¿no? Por ella se le voló. Pero es eso, es cuando cambia la línea del auto, al viejo se lo mantiene en el mercado con otro nombrecito para diferenciarlo. Y además estamos llegando al final de vida del Classic, que hicimos un programa especial de 1 hora, recuerdo, muy lindo en la planta de General Motors, casi 1 millón de Corsa Classic fabricados en Argentina. Además, en Brasil, cuando se lanza ese rediseño, el Onix y Prisma pasan a tener caja manual de sexta y dirección eléctrica. En Argentina no llegaron nunca estas generaciones con caja manual de sexta. Y mucha gente preguntaba, con razón, por qué nuestro mercado no lo tiene. Bueno, el tema es muy simple. En Brasil hay una ley que era en aquel momento el ROTA 2030, que obligaba a las empresas a ir bajando su nivel de emisiones anticontaminación para de esa forma poder cumplir con esa ley. Y obviamente el producto que más vende es el que tiene que colaborar más para bajar el nivel de emisiones.
Lo que ellos hacían al ponerle dirección eléctrica y fundamentalmente la caja de sexta a este producto era, que además venía con el motor de 1 litro en Brasil, que también tenía incentivos, era bajar el nivel de emisiones declaradas y de esa forma poder cumplir con este programa. En Argentina eso no existía, entonces no traían el auto ni con la dirección eléctrica ni con la caja manual de sexta. Pero además hay otras mejoras cuando sale este rediseño en el motor. Hay nuevos aros, bielas, pistones, se cambia la electrónica, se cambia la caja automática, que pasa a ser no la de Sonic, sino la que usaba Tracker. Y de esta forma se hablaba de una mejora de consumos del orden del 7% con el mismo motor 1.4. Al LS se lo vendía desde 208.000 pesos. Después en el Joy, no estamos hablando de línea vieja. Después había un Joy LS Plus que venía con levantavidrios eléctricos. Por si lo encontrás sin levantavidrios, esa es la diferencia, valía 213.000 pesos. Después estaba el Onix LT, ya línea nueva, 240.000 pesos, esa era la diferencia. Un LTZ 260, un LTZ automático 280. Digo para que más o menos vean la diferencia que había de una versión a otra, ¿no? Por si hoy vas a buscar uno, está bien, va a valer más el estado, los kilómetros, qué sé yo, que tengas todas las puertas, pero que lo que valía de 0 kilómetros. Además, el 31 de octubre del 16 se deja de fabricar el Corsa Classic, exactamente 919.972 autos producidos en Argentina, el récord para un modelo en nuestro país. Y en diciembre del 2016 se deja de hacer el Ágile en nuestro país, 347.054 unidades del Chevrolet Ágile. En enero del 2017, Carlos Serlenga asciende a presidente de General Motors Mercosur. Y ese año el Onix es el auto oficial de Lollapalooza. Estos son datos que fui viendo porque al revisar todas las gacetillas de General Motors año por año, me tomó un día de laburo esto, van apareciendo cosas. En mayo del 2017, concretamente el 8 de mayo, aparece la línea 2018 preparada para ser lanzada en el Salón de Buenos Aires. La gran ventaja de la línea 2018, que se lanza a fines del 17, digamos, mediados del 17, es que ya las versiones tope de línea, LTZ, van a tener OnStar. Entonces, está bien que hoy encontrar por ahí un 2018 con el OnStar que lo hayan mantenido activado, por ahí no es fácil, pero si buscas uno con OnStar, tiene que ser 2017 segunda serie para poder tenerlo. Además, el Onix ya era el vehículo más vendido en Sudamérica en 2018. Y acá tengo este cuaderno porque me anoté los datos del 2018. En 2017 fue el mejor año de toda la historia de Onix en nuestro país, 35.386. En 2018, 210.466 Onix vendidos en Brasil. Y además, desde el 2016, el auto se vendía en China. En el 2018 fue el mejor año del auto en China con 252.108. Igualmente, el mejor año fue en Brasil en el 2019 con 268.000 unidades producidas. Y algo importante también es que el auto más vendido en Sudamérica, que en el año 2014 había sido probado por el Latin NCAP y había sacado 3 estrellas para adultos y 2 para niños, es sometido a un nuevo ensayo por Latin NCAP que es raro porque uno empezaba a sospechar de Latin NCAP, ¿no? Porque vos decís, che, ¿por qué prueban de vuelta un auto que ya probaron en lugar de probar otro que no probaron, ¿no? Lo cierto es que ellos argumentaban que era el auto más vendido y que había cambiado el protocolo y que ahora iban a hacerlo con un choque lateral contra un poste. Al cambiar el protocolo le dan 0 estrellas al auto para adultos y 3 para niños. O sea, es difícil de entender por qué con un protocolo más exigente el auto mejoraba
en la protección infantil, sobre todo porque no tenía ni top tether ni ganchos ISOFIX. En aquel momento también habían probado un Kia Rio que sacó 0 estrellas. Ese Kia Rio no tenía ni ABS ni bolsas de aire, otra cosa no podía suceder más que un 0 estrellas. Lo cierto es que todo esto generó un cierto revuelo en la industria, pero General Motors había argumentado que el auto iba a tener refuerzos laterales, pero que tienen un tiempo para industrializar un cambio en el auto, y que lo que hizo Latin NCAP fue ir a chocar un auto, comprado en este caso por Latin NCAP, la versión más económica, y volverlo a chocar antes de que le permita a la fábrica poner esos refuerzos para el aumento de protocolo. Son discusiones que empezaban en aquel momento. Latin NCAP decía lo suyo, Chevrolet decía lo suyo. El 1 de febrero del 18, el auto era el más vendido en Argentina en enero del 2018, con 8.702 máquinas, en un enero donde se habían vendido más de 119.000 unidades 0 kilómetro en Argentina. Además, el Onix Joy y el Prisma Joy, la versión línea vieja sin rediseño, iban a tener levantavidrios eléctricos de los LS Plus, o sea que ya 2018 lo vas a tener con esas diferencias. Y sumaban a casi los ISOFIX y los top tether de serie. Entonces, si buscas uno con más seguridad, te recomiendo 2018 en adelante, todavía sin SP. Después, los refuerzos laterales, General Motors los pone en abril del 2018. Y a ver, lo que dice General Motors es que industrializar esos refuerzos le iba a llevar un tiempo, que ya lo tenían previsto, y bueno, si buscas uno, es difícil saber hoy, si buscas un 2018, si el auto tiene o no tiene refuerzos laterales, pero lo cierto es que empiezan a mejorar la calidad de los productos. Eso estaba bueno también de Latin NCAP, que empezaba a subir la vara de la seguridad de los autos. Pero bueno, todavía había cosas que no eran obligatorias por ley y las marcas cumplen la ley. Eso es lo que están obligadas. El 11 de septiembre del 2018 se lanza la línea 2019. Ya el Onix tenía como ventas totales unos 47.700 vehículos vendidos, y el Onix y Prisma, en su versión Joy, iban a cambiar en esta línea 2019. Se lo reconoce por nuevos faros con máscara negra y algo de cromado, un pilar B con un adhesivo negro, es la diferencia, tazas renovadas, anda a encontrar las tazas plásticas de un 2019, tapizados diferentes, y un quinto apoyacabeza y un quinto cinturón de 3 puntos para la plaza trasera. O sea que acá tenés, desde la línea 2019, uno que tiene las mayores medidas de seguridad, sin contar el ESP, que podés encontrar ya con refuerzos. Si viene con 3 cinturones de 3 puntos atrás y 3 apoyacabezas, es línea 2019, por más que sea el Joy, y ahí tenés un auto un poco más seguro. El 21 de marzo del 2019, Onix es proclamada como una marca global. Acá hay un cambio importante y una gacetilla que en aquel momento ni bola le habremos dado, pero que marca un poco lo que era la jugada de General Motors y cómo la pandemia va a afectar la vida de este exitosísimo producto. William Bertagni, que había sido, entre otras cosas, padre de proyectos para Opel como el Insignia Grand Sport, el Opel Mokka o el Ampera, fue nombrado vicepresidente de Ingeniería de Vehículos en China, venía de Corea. Y se hablaba en esa gacetilla de 5 carrocerías a nivel Onix como marca global que iban a salir de un trabajo de ingeniería. 5 carrocerías. A ver, uno por supuesto es el Onix. No vamos a pensar que el Onix Sedan era otra carrocería, es el mismo auto. Otro iba a ser la nueva Tracker. La tercera carrocería fue Montana. Nunca salió la cuarta y nunca salió la quinta.
que se había pensado acá como un nuevo trabajo para esta plataforma, la que tengo atrás. El 12 de abril del 19, ahora les voy a decir cuáles eran, ¿no? Esa cuarta y esa quinta. El 12 de abril del 19 llegaba una nueva gacetilla de General Motors que decía nuevo sedán para Sudamérica. Anunciaban que iban a lanzar otro modelo sedán, estaba, recuerdo, el Cruz, y para este vehículo que tengo a mi espalda, trabajaron 1.800 especialistas de 14 países coordinados por el Centro de Desarrollo Global de General Motors en Estados Unidos. Mucho se habló de que este auto es chino y que la ingeniería es china y que entonces ya no es un auto alemán como era el Opel, sino que pasaban a la ingeniería china. Eso no es así. El padre del proyecto es la ingeniería global de General Motors. Obviamente ya no contaban con los productos Opel, entonces se trabaja con todos los centros de desarrollo y se suma también a China por el saber hacer de China de productos más baratos. Eso fue el 12 de abril. El 24 de julio del 2029 le agregan a los Onix Joy y Prisma Joy el Pack Max. A ver, ¿con qué te podés encontrar? Y espero ayudarte si vas a comprar un Onix o un Prisma, la línea anterior a este estamos hablando. ¿Qué es el Pack Max o qué era el Pack Max? Traía una radio multimedia, o sea, pantallita de 6,2 pulgadas. Ahí podías ver la tele, espejar el celular también. Traía alarma, traía cierre centralizado y cámara de marcha atrás, producto de tener la pantallita. Seguía sin ESP. Ese paquete Max no salía de fábrica, lo agregaba el concesionario. O sea, era un accesorio que si vos lo pagabas, el concesionario te lo instalaba. La instalación dependía de la forma de trabajar de cada concesionario. Cómo le ponía la alarma, el cierre centralizado, la pantallita, la cámara, ¿no? El costo era de 46.000 pesos. Eso es más o menos un 10% más que lo que valía el auto sin ese paquete. Si vos tenés uno para vender con el paquete Max y te fijás cuánto vale un Onix 2019, bueno, ese paquete 0 kilómetros valía un 10% más. Defender un poco. Si buscas uno con el paquete Max, págalo un mango más si es que todo funciona y si quedó bien instalado. En septiembre del 2019 fuimos a Brasil. Me acuerdo que viajamos con Mar a Porto Alegre y fuimos a manejar al nuevo Onix, ¿no? Generaba un revuelo enorme toda información que había sobre el nuevo Onix, cualquier foto, cualquier video, cualquier vehículo camuflado, era garantía de comunicación segura o de like seguro en aquel momento. Y finalmente se hace el lanzamiento en Brasil, lo hace Carlos Zarlenga con un lanzamiento espectacular, donde lanza esta generación al mismo precio que los Prisma y Onix anteriores, con todas las ventajas que este auto pasó a tener, ¿no? El lanzamiento en Argentina es el 28 de noviembre del 2019. Algo que lo voy a recordar siempre porque también se llevó ahí el 50 aniversario del lanzamiento del Chevy. Entonces, con el Club Amigos de Chevrolet, llevamos el Chevy de la primera serie, el 1969, que después fue nuestro auto de retrotest. Y todo ese evento, General Motors lo armó, todo por iniciativa de Carlos Arlenga, con un túnel del tiempo. Vos entrabas a la presentación del Onix, pero te invitaban a viajar al pasado. Recrearon toda la presentación del Chevy de 1969, que originalmente lo había conducido Juan Carlos Mareco, ya no estaba con nosotros. Lo pusieron a Fernando Bravo a hacer el discurso que en su momento había hecho Juan Carlos Mareco. Habían puesto el auto en el escenario tal cual, el auto inmaculado, 37.000 kilómetros tenía el de Claudio Mazzucco, el auto del retrotest. Sigue inmaculado ese auto. Y
todo ambientado con actores personificados, todos vestidos y con elementos de 1969, una cosa espectacular. Recrearon todo y después te invitaban a pasar por otro túnel, que era como el túnel del tiempo nuevamente, que te llevaba otra vez a la actualidad, donde General Motors presentaba a este auto en su renovación total. Espectacular, la verdad, espectacular. Eso fue en casi diciembre del 2019, y el auto iba a llegar a los concesionarios en diciembre del 2019, solo las versiones con motor 1.2 sin turbo, y después en enero del 2020 aparecen los que tienen motor 1 litro turbo. Ya entramos en esta generación. Diferencias. Bueno, General Motors entendió cómo era el tema de las estrellas y el auto sacó 5 estrellas Latin NCAP. Obviamente la estructura es otra, hay aceros forjados, hay una estructura mucho mejor que la del Onix anterior, hay 6 bolsas de aire de serie para cualquier versión, ESP, así que realmente si querés un auto mejor, comprate uno de esta generación 2020. Obviamente, si no te da el dinero, vas a tener que ir a buscar de la generación anterior. Pero ya el cambio es notable. Yo te diría que lo único que tiene en común con el otro es que tiene un moño que dice Chevrolet y que se llama Onix. Pero en aquel momento había una versión base llamada Onix, no decía LS, era Onix, Onix LT y Onix Premier. El Onix y el Onix LT con el 1.2, el Premier que se lanza en enero con el motor turbo. El 1.2 sin turbo, 90 caballos, y el 1 litro turbo de los motores todos 3 cilindros de 116 caballos. Otra cuestión, estos motores pasan a tener correa en baño de aceite. No se hablaba todavía del Pudre Tech de Peugeot o de PSA, entonces esto era vendido como una evolución, una ventaja, menos ruido, menos se ensucia menos la correa por estar sumergida en baño de aceite. Y se hablaba de 240.000 kilómetros de vida útil de la correa en baño de aceite. Me acuerdo que en aquel momento el auto pasó a tener 3 años o 100.000 kilómetros. Yo efectué varias veces la consulta, de decir, che, ok, vos me das 3 años o 100.000 kilómetros de garantía y me decís que la correa la cambie recién a los 240.000 kilómetros. Vamos a suponer que yo después de haber pasado los 3 años o los 100.000 kilómetros, le sigo haciendo el mantenimiento cada 10.000 kilómetros al auto y a los 180.000 se me corta la cadena, la correa. Me lo cubre la garantía, porque el auto ya salió de garantía. O sea, es muy raro llegar a eso, es imposible. Porque si la garantía son 100.000 kilómetros, nunca le voy a poder hacer 200.000 kilómetros en garantía. Bueno, eso nunca lo respondieron. Eso sí, fue el único en su segmento en aquel momento que tenía 6 bolsas, y la versión Premier, que se lanza con el motor turbo en enero, venía y sigue viniendo en este caso con lo que General Motors llama Easy Park, que es que el auto se estaciona paralelo al cordón o a 90 grados de forma semiautomática. Además, era el único turbo en el segmento, algo que sin duda será novedad, y sobre todo a partir del éxito que había logrado el Cruze desde 2016 con el motor turbo. Claro, el Cruze era un 4 cilindros turbo, este era un 3 cilindros. Además, General Motors decía que este auto era el primero con Wi-Fi. Se olvidaron los de General Motors de las 200 unidades de la serie especial del Agile Google, que fue el primer auto que se lanzó con Wi-Fi. Me acuerdo que hicimos una nota con Laura Turchetti, se lanzaba la Montana y el Agile Google en el stand de Pinamar. Se olvidaron. Bueno, el auto trae Wi-Fi diferente a lo que era el Agile Google, eso estamos de acuerdo, porque este es un Wi-Fi no con un módem, sino integrado, y para 7 celulares, con 12 veces más señal. Bueno, bárbaro, pero no fue el primero. Y también traía OnStar de estas carrocerías en el auto. Ya les dije que la garantía cambió, y nosotros en aquel momento hicimos un test doble con un LT, que yo pensaba que era la entrada de gama y me confundí, y en el test lo aclaro.
estaba el Onix y después el LT, y lo comparamos con un Premier, que en aquel momento había opciones de Pack y Pack 2, porque podía venir con todo el equipamiento recién en el Pack 2. Algo que no me quiero olvidar es que cuando se lanza el auto antes en Brasil y no se llegó a lanzar en Argentina, hubo un famoso caso de un auto que el cliente sale a la ruta o a la ciudad, no me acuerdo por dónde andaba, y se le prende fuego el auto. Con las redes sociales, con todo, empezó todo el mundo, Onix pega fuego, ¿no? Bueno, ¿qué hizo General Motors? Paró la venta de la entrega de los autos en Brasil, investigaron el auto que se incendió, descubrieron que había tenido una falla de software, cambiaron el software en todos los autos antes de entregarlos, y en Argentina, cuando se lanza, un tiempito después, ya viene con el cambio de software hecho, con lo cual acá, que yo sepa, no hubo ningún caso de estos, y creo que tampoco volvió a haber casos así en Brasil. En aquel momento tenías, en lo que es hatch, 5 puertas, un Onix base, que podría ser un LS, caja manual de quinta, 799.000 pesos. Si era el sedán, el Plus, 839.000 pesos. Además unificaban, una cosa me parece mejor criterio, la diferencia entre el sedán y el hatch era que el sedán se llamaba Plus, como ahora, no Prisma, ¿sí? Entonces el nombre Onix confluye a vender. Claro, te metían el viejo Onix y el nuevo Onix para sumar todo y hacerte pasar todo como el auto más vendido, bueno, cosas de marketing. Después estaba el LT en 905.000 pesos contra 800.000 que valía el otro, o 934 en el sedán. Y acá aparece el 1.2 Tech, 936 o 964 en el sedán. Y el Tech OnStar, te vas a dar cuenta porque tiene en el espejo la tecla OnStar, 946 o 974.000. Todos estos con el motor 1.2 sin turbo. En enero del 2020 se lanza el Premier con caja manual o con caja automática, o había de los dos. 1.049.000 o 1.127.000 con la caja automática. Digo, para sacar la diferencia, cuánto valía la caja automática en relación al manual. Y en lo que hace al Plus, o sea, el sedán, el manual con turbo valía 1.079.000, 30.000 pesos más, y el automático 1.154.000. El que traía todo era el Pack 2, que es el que nosotros hicimos el test. Y llegamos así a noviembre del 2019. El día 19 llegaba otra gacetilla que hablaba de una actualización del Joy. El Joy es en línea vieja, ¿no? La generación primera. Se actualizaba. De esta forma iba a haber un Onix Joy y un Onix Joy Black. Y un Onix Joy Plus y un Onix Joy Plus Black. ¿Se va entendiendo? O sea, ya no hay Prisma. El sedán de la línea vieja pasaba a llamarse Onix Joy Plus por tener el tercer volumen. Ahora, todos estos Joy van a tener un nuevo capot, una nueva parrilla, nuevos faros y nuevos paragolpes, delantero y trasero. Además, nuevos acabados en los materiales del interior, en el tablero, y nuevos tapizados. Y la pantallita es un accesorio que lo ponía el concesionario. En el Onix Joy Black, que era una nueva versión que salía al mercado, iba a diferenciarse este Black por tener luces DRL, o sea, las luces LED diurnas obligatorias, llantas oscuras de 15 pulgadas, manijas color carrocería, moldura de la parrilla y espejo negro pero brillante. Así se diferenciaba el Black. El hatch costaba 650.000 pesos y el Plus sedán 670.000. Hay de esta serie 6 colores: blanco, plata, gris, rojo, negro y azul, al que llamaban Blue Eyes, y era un nuevo color. Hasta ahí venimos bárbaro. El auto venía número 1 en ventas, venía rompiendo todo. Chevrolet era número 1, daba ganancias,
lideraba en Sudamérica, tenía el 20% de las ventas en Sudamérica, se vendían a números así grosos, 5 millones de autos en Sudamérica, el 20% eran Chevrolet, más de 1 millón de autos, o sea, el laburo de Carlos Zarlenga se veía reflejado en todo esto. Habían sacado el Classic, habían sacado me refiero que no se fabricaba ya más, ¿no? Habían renovado lo que era la línea de modelos, la gama, estaba también ahí llegando la primera generación la segunda en realidad, de Captiva, de Equinox. Y en marzo del 2020 entramos en pandemia. Lo que parecía que nos iban a guardar durante 15 días, después 30, no sé cuánto tiempo estuvimos, derivó en que durante meses las fábricas de autos estuviesen paradas, cerradas totalmente. ¿Se acuerdan que hacían barbijos? Y nosotros tuvimos 6 meses haciendo un programa de autos desde un 9º piso de la Avenida Córdoba. Y esto va a ser un problema que va a derivar en algo que el primero que advierte sobre esto fue Carlos Zarlenga. Y eso fue en enero del 2021. Chevrolet a último momento decide ir a Cariló en el verano. No sabían si ir, si no ir por las restricciones, invertir, si no invertir, si iban a permitir que la gente vaya, si la gente se iba a contagiar, si íbamos a estar hablando de autos o de muerte. Entonces, bueno, a último momento se decide, hay un gran trabajo ahí de Pedro el Bono, que consigue un terreno en el Paseo del Bosque, lo decora, pone todo, una decoración de luces muy buena, y hace un paseo con todo el distanciamiento social como se pedía en aquel momento. Parece tan lejano, pero esto fue en enero del 2021. Y ahí hace el debut el Onix RS, que la Gacetilla, cosa que tengo guardada, dice que RS quiere decir Racing Sport. Nunca me indigné tanto, porque digo, ¿cómo puede ser que alguien de General Motors crea que un modelo de ellos que diga RS sea por Racing Sport? RS es Rally Sport, es General Motors. Es como ponerle SS y que te digan Super Salvaje, no sé. SS es Super Sport, Rally Sport, RS. Esta gacetilla duró muy poco y rápidamente salieron a aclarar lo que todo el mundo se imaginaba, que RS era por Rally Sport. Ahora, yo hago un vivo en aquel momento en Instagram con Carlos Zarlenga, que estaba en pandemia guardado en Brasil, y nosotros en el stand. Ya habíamos hablado antes del regreso de la pick-up Silverado, ya me había prestado Carlos la única Silverado que andaba, la Z71 en Argentina, la habíamos manejado, eso fue el verano anterior, o 2 veranos anteriores, y charlando con Carlos, recorriendo el stand, mostrando las cosas y charlando con Carlos, él anuncia que había un problema en la industria que eran los semiconductores, que hasta ese momento ni se hablaba. Son pequeñas piecitas que si no las tenés el auto no funciona. ¿Y cuál era el problema? Como la industria automotriz había parado en el mundo y la gente con la pandemia empezaba a consumir más computadoras, más televisores, más celulares, querían cosas más modernas para estar conectados, vos estabas laburando en tu casa. ¿Se acuerdan que los chicos tenían que tener cada uno un celular para seguir las clases o una computadora? Bueno, toda esa industria de semiconductores que iba al auto se derivó hacia la industria de la comunicación, del entretenimiento. Cuando las fábricas retoman la producción, se dan cuenta que los semiconductores no se hacían en Occidente, se hacían en Oriente, en Taiwán, en Vietnam, en China. Y que ellos iban a decirle, ahora ponete en la fila, porque lo que vos no nos compraste se lo vendimos a los fabricantes de estas cosas. Así que con este problema costaba mucho
volver a recuperar el volumen de producción de la industria automotriz en Sudamérica. Sobre todo con Mary Barra, que era la número uno de General Motors, que veía las ganancias en vender Silverado. Cosa que es lógico, porque Silverado le dejaba, no sé, más o menos 14 veces la ganancia de un Onix. Entonces, si vos tenés las piecitas para que salga de línea una Silverado, lo vas a poner ahí al semiconductor y no en el Onix. Pero fue tan radical esto que pararon durante 5 meses la producción de San Caetano y no hubo Onix. Entonces el auto entró en caída libre, mientras los demás empezaban a fabricar y a vender. Y bueno, ahí vemos por primera vez al RS, Rally Sport, que tenía otra parrilla, otras luces, el logo RS, el moño en negro, ¿se acuerdan? El motor 1.0 turbo y la caja manual de quinta, combinada en este auto. Y ahí sí nosotros nos indignamos y dijimos, che, le hubieses puesto la sexta, y era la sexta manual, y era un mejor homenaje al Rally Sport, porque en Brasil no hubo Rally Sport, pero en Argentina sí, con el 400. Y me acuerdo que yo hice una nota en el taller del Polaco Motorsport con el primer 400 RS y el Onix RS, y explicábamos, porque había que explicar en aquel momento. Todo el mundo decía, RS es el Sandero, y el Sandero tiene el motor 2 litros y caja de sexta, y es un cohete, ¿cómo va? Y este Onix Y Rally Sport no era eso. Rally Sport era una versión en Chevrolet que tiene un paquete deportivo, pero no mejora las prestaciones de deportividad. Sí, el Rally Sport había tenido, con respecto a un Special, en el 400 estoy hablando, la caja de 4 al piso, la caja Corvette, y no la de tercera al volante, ¿no? Entonces, hubiese estado bueno en esta primera generación de Onix RS la caja manual de sexta como venía en Brasil, no era nada del otro mundo, pero no se dio. Además tenía espejos negros, llantas de 16 pulgadas oscuras, tenía alerón, faldones, el techo en negro y el interior con rojo y negro en el volante, que era con base recta. Esa fue la primera vez que lo vimos. El auto se va a lanzar el 14 de abril del 2021. Llega el RS y llega una nueva versión de Onix llamada LTZ. Esto yo ni me acordaba, pero es cierto. Fuimos a un evento también con distanciamiento social, te permitían en un lugar alquilado especialmente que estés vos y tu camarógrafo o vos solo con un teléfono, no había nadie, media hora te daban por turno asignado para que trabajes y muestres la novedad, que era el RS, que se había mostrado en el verano, y los LTZ. Eso fue en el espacio Darwin. Pero no había stock. ¿Por qué? Porque no había posibilidad de producir los autos producto de la falta de semiconductores, que es lo que había denunciado en aquel momento Carlos Erlenga. El RS era un hatch con caja manual y los LTZ, hatch o sedán con caja manual y automática. O sea, la caja automática empezaba a bajar en la línea, ya no eran solo los Premier, sino que estaban estos autos. El RS se vendió en 3 colores, negro, blanco y rojo. Y después había LS, LT, LTZ, el RS y los Premier, todos con caja manual de quinta, y LTZ y Premier con caja automática de 6 marchas. Ya estamos llegando a la actualidad. Entonces, en diciembre del 2021 le ponen ESP al Joy, o sea, a la primera generación. Tardaron años en hacerlo, porque la ley se los permitía, punto. Y la realidad es que mientras el cliente acepte comprar un auto sin elementos de seguridad, la fábrica lo va a seguir haciendo. Lo único que va a obligar a una fábrica a ponerle los elementos de seguridad, lamentablemente no es el cliente, es la ley. Entonces, por eso seguimos teniendo autos con auxilios temporales o sin auxilio, porque la ley no lo exige. La gente compra cualquier cosa. Entonces, recién en octubre del 2021 vas a poder encontrar el Onix Joy con ESP. Ahora,
Un año después, en octubre del 2022, el Onix Joy, línea vieja estamos hablando, y el Joy Plus, el sedán, pasan de Brasil, se anuncia que se va a Colombia, para darle lugar en la línea de montaje a Brasil al tercer elemento de esta plataforma, que era Montana. Y acá viene lo interesante. Si llegaste hasta acá, tenés un premio. ¿Cuáles eran las 5 carrocerías? Porque dijimos Onix, Tracker, hecha en Rosario y también en Brasil, y Montana. Para darle lugar en la línea, el viejo Onix se va a Colombia. Lo curioso es que un argentino, Carlos Arlenga, manda el proyecto, invierten $50 millones a Colombia para tratar de salvar la planta, y después cuando Carlos se va de General Motors, seguramente por todo eso que no tuvo producción en la fábrica, por todo el desastre que hizo Mary Barra con la región Sudamérica, que está bien, estaría buscando sus réditos económicos, pero acá destruyeron a la marca Chevrolet en volumen de ventas. Ahí es el que lo reemplaza, Santiago Chamorro, que es colombiano, y es Santiago Chamorro el que tiene que cerrar la operación de Colombia, que ya habían cerrado Ecuador, y él es colombiano, o sea que no le debe haber sido nada fácil al actual presidente de Sudamérica cerrar la planta de Colombia, donde habían trasladado en octubre del 22 la producción del viejo Joy, que llegó a Argentina, se exportaba a Argentina, a Ecuador y a Colombia. El auto ya no se vendía, no se exportaba, se vendía en Colombia, el auto ya no se vendía en Brasil. Acá a Argentina los Joy colombianos llegaron en marzo del 2023, obviamente ya con SP. Y el 28 de junio del 2024, vos querés saber cuáles eran los otros 2 productos, claro, no me puedo ir sin decirlo. Te cuento. Uno iba a ser Spin, totalmente renovado. O sea, de los 5 modelos anunciados por General Motors en su gacetilla, el cuarto iba a ser una renovación total de la Spin, que incluía, por supuesto, una variante 7 asientos para seguir teniendo un vehículo accesible de 3 filas de asientos. Eso no se dio. Y el quinto iba a ser una carrocería que hoy es común, pero que en aquel momento no era tan normal, que era una versión fastback, una versión de caída fastback de este sedán. Como hoy es Basalt, o como es fastback o Nibus. Pero querían salir primero ellos con esto y ya alguna tendencia se veía que el mercado iba para allá. Lo cierto es que con toda la crisis de pandemia, semiconductores, reinversión de las finanzas de General Motors, pérdida de dinero, obviamente, porque si no tenés semiconductores, si no podés fabricar, no podés vender, tenés menos caja. Me acuerdo que cuando empezó la pandemia, gracias a Carlos Arlenga, hay cosas que uno las va a valorar siempre. Por ejemplo, con Carlos hablábamos y yo le decía, estaría bueno que salgas a contar en una nota cómo es esta situación de la pandemia. Y Carlos me dijo, sí, no tengo ningún problema. Y hicimos una videollamada, no existía el Zoom, o existía y no se conocía. Hicimos una videollamada, grabado, muy primitivo todo, yo no entendía nada. Yo ponía una cámara en un trípode apuntando a una pantalla, en la pantalla estaba Carlos, yo hablaba con él, Vito, bueno, es guardián, y me ponía un micrófono yo y un micrófono en el parlante para que se escuche lo que decía Carlos, y con esta tecnología innovadora y primitiva hicimos una nota explicando lo que pasaba. Y él lo que dijo en aquel momento fue, mirá, el problema principal acá va a ser hacer caja. Vito, vení acá. Si le digo Vito no viene, pero si le hago así, bien. Calmate un poco. Y entonces ahí nos dábamos cuenta de lo que significaba parar una industria, pagar salarios sin producción, por más que el gobierno te asista y todo lo que sabemos que pasó. Pero bueno, todo esto derivó en este problema y a nivel global se hacía muy difícil aceptar la inversión en la región, en Sudamérica, para fabricar esas 2 carrocerías que faltaron.
Así que lo que se hizo fue anular esa versión fastback de la carrocería de Onix y darle larga vida a Spin. De allí surge la Spin renovada que tenemos hoy. Y sabemos que hubo intentos de ponerle el motor turbo a Spin, pero lo que les daba era un alto costo de desarrollo para después recuperar esa inversión vendiendo un poco más cara una Spin turbo, 3 cilindros turbo, que con el motor primitivo, el 1.8 que viene ahora, y que la cuenta de recuperación no iba a ser tan rápida, porque sabían que cuánta más gente iba a comprar una Spin por el motor turbo y cuánta más iba a comprar por la vieja tecnología, como probamos hace poco Spin. Y no sé si le salió tan mal. Ya estaba decidido que Spin no se iba a hacer una versión sobre esta plataforma. Mantienen la plataforma vieja de Spin y mantienen el motor viejo, el 1.8, el de Cobalt, el de Astra, lo tenía la Zafira, tenía el Monza, su base, ¿no? Y en aquel momento, bueno, parecía una estrategia apuntando a hagamos lo que se pueda. Hoy en día, y lo vimos en el test que hicimos de Spin, hay gente que compra Spin porque el motor es viejo y no un motor 3 cilindros turbo con correa en baño de aceite. O sea que dice, lo viejo funciona, Juan, y compra Spin por ese motivo, sobre todo si le vas a poner GNC. Y para terminar esta historia y llegar a esta actualidad, otra cosa curiosa. El 28 de junio del 2024 llega una gacetilla donde dice que Onix LT y Onix Plus LT iban a tener el motor 1.0 turbo con la caja manual de 5 velocidades. Y que el LTZ, a partir de junio del año pasado, iba a tener tapizado de cuero y tela. Esa era la diferenciación. Entonces vos decís, mira, están bajando el motor turbo a la versión LT. Eso el 28 de junio. El 22 de julio, no había pasado un mes, llega otra gacetilla y dice, solo motores turbo para Onix, LT, LTZ, Premier, 4 y 5 puertas y RS. El LT solo se va a vender por plan de ahorro. Era el momento que, les recuerdo, no había volumen de autos para traer. O sea, Onix acá también se cae porque Chevrolet se queda sin divisas para importar y ahí entra en caída libre el auto. Y el LT va al plan de ahorro. Pero lo curioso es, ¿para qué tiraste una gacetilla en junio si 3 semanas después anunciás que todos van a tener el motor turbo? O sea, desapareció la variante sin turbo de 90 caballos 1.2 en este auto. Y el 24 de julio de este año, 2025, se presenta este rediseño del cual ahora estamos haciendo un pequeño contacto para mostrarle los cambios. Entre estos cambios, la trompa cambia, pequeño cambio en los faros traseros, las llantas, el tapizado y todo el tablero, el torpedo y algo en los paneles de puerta, los asientos, el tapizado, esas cosas. Le ponen el tablero que ahora tienen todos los Chevrolet, desde una Spin, una S10, una Trailblazer, este auto, todo. Creo que si hoy vuelven a fabricar el 400 le ponen este tablero y de ahí arrancan. Y hay un cambio importante con RS, porque el RS, que no era la versión tope de línea, que partía de lo que era aquel RS con caja manual de quinta y un equipamiento casi básico, mejorado, ahora pasa a tener un equipamiento casi full, o sea, no es un Premier porque no tiene el estacionamiento asistido, pero es como un LTZ Plus, y el RS para esta generación ahora se vende solo automático con caja de sexta. Ahí está la gran diferencia. Y para finalizar esta historia, me había anotado acá algunos números. Del 2015 al 2020, Onix fue el auto número 1 en Brasil. Además fue número 1 en ventas en Sudamérica. Fue número 1 en ventas en Argentina. El auto venía rompiéndola. Lo frena la pandemia, no puede recuperar lo perdido.
Strada pasa a ser número 1 en Brasil en 2021 y hasta el día de hoy sigue siéndolo. Y si bien el auto en Brasil recupera, tuvo su peor año en 2021 con 128.000 unidades, después 160, 177, 157, pasó las 2 millones de unidades en Brasil. En Argentina, en 2017, con la primera generación, el mejor año, 35.000, 30.000 en el 18, 16.000 en 19 y 20, ahí sumando las 2 generaciones. Y en el 21 cae a 8.700, en el 22 a 6.000, en el 23 a 5.400 y en el 24 prácticamente no vende nada, 3.811 unidades, producto de la falta de disponibilidad de unidades. No es que el auto sea malo, no es que el auto no sea aceptado, simplemente no entraban los autos, se pedían sobreprecios fortísimos por esas unidades, poca gente lo quería comprar y ahora el desafío con estos cambios y con libre disponibilidad de producto es relanzar las ventas de Onix en el país, teniendo en cuenta que el auto ya tiene unos cuantos años en el mercado y que perdió su mejor etapa para hacer volumen. Así que un proyecto de un auto muy interesante, con una historia creo que muy rica, desde el año 2012 hasta acá. Hay mucho para investigar, para hablar. Es la historia de los autos modernos. Es esa historia que puede servir no para restaurar un auto, pero sí que te puede ayudar al momento de ir a comprar un auto usado o si querés desprenderte de tu auto usado y que sepas en qué año salió. Bueno, no tengo la estadística abierta por modelo para decirte si hubo pocos o no de cada una de las versiones, pero por lo menos que sepas los precios, cuánto más caro era un automático, cuándo aparece un LTZ, cuándo aparece un motor turbo con otra versión. Bueno, todo eso creo que ayuda a entender mejor la historia de los autos. Así que espero les haya gustado, servido y lógicamente vamos a hacer más adelante un pequeño contacto con este. Y como estoy solo, me tengo que levantar para apagar el teléfono.